Vamos esta mañana al Centro Arqueológico de Torrós, donde desde este pasado 23 de junio se celebra pues una serie de actividades que se enmarcan dentro de una programación de cara a la temporada estival. Coincidiendo precisamente con el verano, la noche de San Juan, arrancaban esas actividades y hoy tenemos a Aurora Urdiales, que es responsable, una de las responsables del Centro Arqueológico, arqueóloga local, y con ella pues vamos a hablar de estas actividades y también de patrimonio, de la importancia de cuidar nuestro patrimonio. Aurora, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo Hola, estás? buenos días. ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad que sí, que llevamos un tiempo con esto un poquito abandonado. Sí, bueno, hemos sacado un poquito de tiempo para que estés con nosotros y Aurora, bienvenida, siempre un placer tenerte y vamos a hablar de esa programación que cada año ponéis en marcha dentro de la Concejalía de Patrimonio en el Centro Arqueológico de Torrós, tan importante, ¿no? Un centro neurálgico en una de las zonas más emblemáticas del municipio y donde desde ahí queréis trasladar toda la patrimonio, la historia local que tiene el municipio. Bueno, ya sabes que llevamos ya una trayectoria bastante importante, son 10 años de trabajo, de apertura, de poner en valor, actividades para divulgar todo el patrimonio que tenemos en la zona y siempre intentamos enfocarnos desde el punto de partida del mundo romano porque son los restos más emblemáticos que tenemos allí en la zona del Faro de Torrós. Entonces, pues siempre intentamos, no solamente a través de la visita guiada, que en verano la hacemos nocturna, porque es que lo que apetece es eso, por el calor que hace, porque de día estamos viendo que es insufrible, no podemos disfrutar de ese patrimonio. Y también a través de esas visitas pues se pone en valor, se pone en conocimiento de la gente que se quiera acercar los restos arqueológicos, para que comprendan qué son esas piedras que vemos allí cuando estamos dando un paseo por la zona. A raíz de todo esto, ¿a qué me vengo a referir? Pues que también están una serie de objetos, una serie de industrias que muchas veces se desconocen. Entonces, intentar con los talleres familiares, eso sobre todo que hacemos todos los jueves por la mañana, es acercar a las familias, sobre todo, pues el mundo y la artesanía, cómo se hacían las cosas, es decir, las manualidades, y también que sepamos que el mundo nuestro, ese de que estamos todo el día con aplicaciones tocando una pantalla y que lo tenemos todo a un clic, que diríamos, ¿no? Los que hemos utilizado más ratón que el táctil, pues que hacía falta tener un manejo manual, pero también había que resolver problemas. Entonces, es una práctica, es un taller que la verdad que nos da muchas satisfacciones porque tanto a las familias, que son, bueno, aquí ya hablamos de familias, pero realmente aquí puede acudir a los talleres toda aquella persona que esté interesada, es decir, desde 1, 2, 3, 0 años hasta la edad que tú quieras. Es decir, está abierto para todos los públicos. ¿Cómo ha sido este recorrido durante estos 10 años, ¿no? ¿Ha habido una evolución importante en el centro de interpretación? Sí, bueno, estamos hablando de que es un centro de interpretación, no es un museo. Entonces, para que no sepa la diferencia, por ejemplo, no podemos tener objetos originales, no tenemos la capacidad de guardar y custodiar los objetos. Pero, sin embargo, sí podemos mostrar y dar a entender a la gente qué es lo que tienen allí, qué es lo que tenemos allí. Entonces, cuando se empieza este recorrido es simplemente abrir una puerta, que la gente se acerque, que empiece a entender parte de este patrimonio, pero a raíz de ese momento pues ya empieza a darte cuenta de que tienes que dinamizar, es decir, tienes que intentar utilizar un discurso para que la gente entienda lo que está viendo. Es decir, estás haciendo como de traductor, es decir, entre lo que son esas piedras y lo que quieres es hacerle entender a la gente qué son y qué importancia tienen. Además que tenemos un yacimiento que la verdad es que tiene unas características bastante interesantes. Es decir, no en todas las localidades tienen la oportunidad o tienen el privilegio de tener unos restos como los que tenemos allí en el Faro. Entonces, siempre ha sido intentar pasos adelante, unos más cortos, otros más largos, pero siempre intentando avanzar hacia adelante en un camino de largo recorrido. Sin embargo, ha sido un centro que ha ido evolucionando a mejor, cada vez con más actividades.
dirigida fundamentalmente, como tú decías, al público más familiar y sobre todo dar conocimiento del patrimonio local. ¿Qué tipo de visitante es el que llega allí al centro arqueológico normalmente? Bueno, lo normal siempre son familias. La familia puede que sea uno de los sectores más importantes que acceden allí al centro, pero también vienen personas mayores, muchísimos extranjeros. Muchas veces nos encontramos con la satisfacción de que vienen gente joven me estoy refiriendo a partir de 20 y algo, ¿no? Es verdad que el público adolescente viene a través de las excursiones que se programan con los centros educativos, pero encontramos público muy diverso. Muchas veces el ente que llama la atención siempre es el magnífico faro que tenemos, pero al final algunos, una gran mayoría, no algunos, sino una gran mayoría se acercan de una vuelta. Y a veces que parece que les da hasta vergüenza, parece como que eso no está orientado para ellos. Pero sorprende que muchas veces lo aceptan con gratitud. Uh-huh. En cuanto a las visitas nocturnas, ¿cómo las desarrolláis? Bueno, pues se hace un recorrido por los 4 yacimientos. Siempre se intenta que ese discurso esté adaptado, que no sea un discurso muy especialista, porque es que si no, no me entero ni yo. Entonces, lo que se trata es de que la gente entienda lo que tú quieres decir. Y también ahí lo que intentamos es que con la investigación que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, pues utilizarlo como recurso para hacerle entender a la gente esas perspectivas que tienen tanto los investigadores y también un personaje bastante carismático que es la figura del farero, ¿no? Muchas veces esa pregunta o esa inquietud la tiene la gente. Dice, bueno, este farero, que no, la figura de farero expoliador. Bueno, a mí me gusta intentar aclarar una situación. Son tiempos diferentes, circunstancias diferentes, normativas diferentes. Entonces, hoy día, afortunadamente, estamos en un camino en el que la concienciación y el respeto por el patrimonio va encaminado hacia un mayor respeto, pero en aquella época era muy difícil. Eso no era así. Entonces, ver el farero como una figura de expoliador, pues me parece un error, porque es que expoliadores no existían, básicamente, o más o menos en esa figura que conocemos hoy, pues no la podríamos aplicar. Entonces, hay que poner en valor esa figura como que es quien descubre y empieza a exhumar los restos arqueológicos, y que gracias a ello hoy día podemos disfrutar de ellos, pero más allá de ello creo que jugar no merece la pena. Uh-huh. Es decir, que la figura del farero es una pregunta recurrente en el centro. Sí, la figura, sobre todo cuando haces la visita guiada y empiezas a explicar que es un yacimiento que se descubre, o por lo menos se empieza a excavar, siempre entre comillas, porque no es una metodología arqueológica propiamente dicha, sino que empieza a excavar a principios del siglo XX, pues claro, a la gente le sorprende que llevemos más de 100 años conociendo o sabiendo de la existencia de esos restos allí. Entonces, y también sobre por qué los objetos están en Málaga, por qué hay cosas que no están aquí. Sí, todas esas circunstancias, la gente está interesada. Sí, se interesa. ¿Y por qué es fundamental conocer la figura del farero? Pues porque al fin y al cabo es quien coge y se da cuenta de que allí existe un yacimiento. Justo, es decir, está en un momento en el que hoy día vemos un espacio muy desarrollado a nivel urbanístico, pero en aquella época es que no había prácticamente nada. Es decir, por ahí circula la foto esa de los años 60, que evidentemente en 60 años no cambió prácticamente nada, y claro, ves cómo estaba. Entonces tiene una perspectiva muy diferente a la que tenemos nosotros hoy día, porque nosotros no sabemos en muchas ocasiones que cuando vamos andando por la avenida del Faro, por alguna de esas zonas, pues estamos posiblemente sobre restos arqueológicos, y él ya lo estaba viendo. Bueno, fascinante siempre la historia, ¿no? La arqueología, de dónde venimos, y esto atrae a visitantes y turistas en esta época del año. La ruta nocturna, me imagino que tiene un recorrido muy concreto. ¿Cómo se establece el recorrido? Bueno, pues empezamos sobre todo en la zona del Faro, que es el punto de partida, porque allí es donde está el centro de interpretación. Continuamos bajo el Halcón Mirador, en la zona de factoría, necrópolis, cementerio, depende de cómo lo quieras interpretar. Zona de los hornos, así al principio del paseo marítimo. Y después terminamos en la zona de las termas, ¿no? Es el gran desconocido, la zona esa que está entre
el Colegio El Faro, o el antiguo Colegio El Faro, mejor dicho, y la zona de residencia Cristo Rey, pues es la gran desconocida y todo el mundo dice, oye, porque no está muy escondido, ¿no? Sí, está muy escondido. Y como ahora ya sí está indicado, en los trípticos aparece, también en la zona del centro de interpretación hay un planito que también te indica que allí está la zona de las termas, pero es el gran desconocido. Y además es el gran desconocido, pero también es el gran interrogante, porque yo siempre lo digo, más allá de esta zona donde está la zona de baños calientes y baños templados, más allá de esto, la verdad es que el espacio tiene un poder a nivel de investigación enorme, tiene un potencial que es verdad que en algún momento se debería plantear que esa zona hay que investigarla un poquito más ampliamente, porque se tocó en los años 80 y la verdad es que la metodología y los avances en la arqueología han sido enormes en estos últimos 40 años y debe haber un momento de revisión. Y bueno, esa zona lo requiere. Eso es importante, ¿no? También conocerlo. Sí. Saber que hay ampliación de ese lugar para revisarlo y conocer más historia todavía de esos restos. En líneas generales, todo el yacimiento necesita ser revisado. Es decir, ¿en qué aspectos? Todo, en todos los aspectos. Hay que revisar porque las investigaciones que se hacen, como te he dicho antes, son de los años 80 y a partir de los años 90 es cuando empieza, bueno, mejor dicho, más que de los 90, a partir del 2000, cuando se empiezan a hacer algunas actividades arqueológicas de urgencia que se llaman, bueno, son preventivas. Bueno, no voy a entrar en temas legales porque si no aquí no terminamos, ¿no? Pero se empiezan a hacer intervenciones motivadas por obras. Entonces ahí permite ampliar el conocimiento sobre el yacimiento. Pero eso es que todavía no se ha estudiado en profundidad. Entonces, todo eso hay que intentar meterlo en el mismo saco, ¿no? Es decir, todo esto que ha aparecido en la calle, cómo funciona a través de los espacios que tenemos protegidos, de los yacimientos que conocemos. Es decir, todo eso tiene que sumarse, tiene que ampliarse y coger todas esas cosas y volver a revisarlas con los últimos conocimientos que tenemos sobre ese ámbito cronológico, sobre ese periodo de tiempo. Uh-huh. En cuanto a lo que significan los restos arqueológicos, ¿crees que, porque se habla mucho de si tienen que estar más cuidados en los accesos, más protegidos? Claro, desde la política muchas veces pues se habla en términos generales, ¿no? Pero realmente luego eso tiene todo un protocolo, ¿no? ¿Cómo va esto y hasta qué punto tenemos que mejorar, ¿no? Este centro? Bueno, yo parto de la base de que todo es mejorable. Es decir, aquí... Como todo en la vida, claro. Tú empiezas a hacer un proyecto, redactas un proyecto en el que se supone que lo tienes todo actualizado y a los 3 días ya tienes que mejorarlo, ¿no? Eso es lo principal. Y después hay que tener en cuenta que son restos que llevan más de 40 años a la intemperie. Entonces todo sufre y necesita de su mantenimiento. El problema de todo esto radica en toda la burocracia que hay que tramitar, todo lo que hay que hacer para poder tener los permisos. Entonces, esto no es como el que llega a la casa y se te cae un azulejo y lo pegas con silicona y ya está. No, es más complejo que todo eso. ¿Tarda mucho tiempo esta gestión? Bueno, se tarda muchas veces porque poner de acuerdo a muchísima gente es muy difícil. Entonces, hay que tener en cuenta que son aspectos en los que hay que poner de acuerdo a arquitectos, a restauradores, a arqueólogos y a la administración. Todo eso tiene que ir a la administración. Entonces, muchas veces llegar a un punto en el que todo el mundo esté satisfecho. Simplificar, ¿no? Habría que simplificar todo eso. Sí, lo que pasa es que cuando estamos hablando de patrimonio arqueológico o patrimonio en general, siempre hay que tener una cautela. Y es que tiene que pervivir para nuestros descendientes. Pero si siguen así y lo dejan tanto tiempo no va a pervivir, ¿no? Ahí donde está el problema, ¿no? Muchas veces. Y también que las medidas que se vayan a adoptar, es decir, todo lo que yo vaya a hacer en esos restos arqueológicos, tienen que ser reversibles. Es decir, que si en algún momento sale algo mejor, que yo lo pueda coger, quitar fácilmente y volver a reemplazarlo. Es que muchas veces ahí es donde radica la problemática. Y es que dice, bueno, tengo que proteger, tiene que ir rápido y tiene que hacerse de esta forma, pero cuando que yo quiera llegar, me han pasado 5 años y ya se me ha caído. Sí, es verdad, que muchas veces sucede eso. Entonces hay que intentar ser más ágil, pero también muchas veces
hay que intentar ponernos a trabajar y ponernos todos de acuerdo, que eso es muy difícil. Si no nos ponemos de acuerdo cuando vamos a comprar... En una casa nos ponemos de acuerdo, ¿no? No me Imagínate acuerdo, fuera, no, ¿no? muchas veces incluso tú misma, ¿no? Dices, no me Claro. acuerdo, no me pongo de acuerdo en ello, porque desde un momento, desde que empieza hasta que termina, muchas veces te cuesta asumir lo que... o reflexionar bien lo que estás haciendo. ¿Tú crees que Torros es consciente del valor que tiene su patrimonio? Parece que poco a poco va teniendo es más consciente del valor patrimonial que tenemos. Yo creo que también parte es culpa nuestra, ¿no? De decir que hemos, desde el centro de interpretación se ha intentado fomentar eso y que en algunos sitios esa semilla que se lanzó hace unos años ha germinado, en otros pues evidentemente tarda más, pero creo que también había unas conciencias por ahí dormidas y que parece que se están despertando y que hay preocupación, hay crítica, que la crítica, si te la tomas bien, es constructiva. Exactamente. Entonces hay que asumir que las cosas hay que hacerlas, pero hay que intentar hacerlas bien. Claro que sí. Claro que sí. En cuanto a toda la oferta que presentáis, es muy similar a la que habéis hecho el año pasado, ¿no? Sí. Talleres, las rutas, además en diferentes idiomas. O Yo, por lo menos en alemán y en inglés, creo recordar. Sí, y en español. Y en español, claro, por supuesto. Yo siempre digo una cosa, si una cosa funciona, mejor no la toques. Puedes hacer retoques para que la cosa, pues, siempre intenta valorar qué problemáticas has podido tener, qué cosas hay que mejorar, pero hacer unos mínimos retoques para mejorar un poquito más. Pero nos ha funcionado también esa programación, que intentamos ir añadiendo todos los años alguna cosita más, pero que intentamos eso. Es decir, también desde el año pasado empezamos con el tema de los oficios tradicionales, con el tema de la Candelaria, que consideramos que era algo interesante porque estamos viviendo unos momentos en el que todo es muy rápido y que se están perdiendo oficios y se están perdiendo tradiciones, y que tenemos una generación que dentro de unos años ya no estará y ya no tendremos a quien acudir. Entonces estamos intentando fomentar y siempre pues ampliamos y bueno, ya cuando salga todo, cuando salga la programación y cuando salga todo, ya veréis que... Sí, porque ya que lleváis en la segunda edición. Sí, esta sería la segunda edición. Esta sería la segunda edición. De esos talleres. Y entonces, además han tenido mucho éxito, ¿no? Sí, la verdad que tuvieron muy buena acogida, todo el mundo terminó muy contento, se ha quedado con ganas de más, y a lo largo de este año pues han ido preguntando de que si se iban a hacer, cuándo se iban a hacer. Es decir, que ha habido un seguimiento por parte de ese público, el que pudo acudir, el que no, y que con toda la intención de continuar. Y vamos a ver cómo sale este segundo año. Muy bien, mantenimiento de oficios y de cosas que se hacían en la época, además muchas veces, ¿no? Que tienen que ver con estos lugares, quizás de antaño, ¿no? Que han ido perviviendo y que se han ido manteniendo y que ahora, pues, por el progreso, pues lo vamos dejando de lado. Exactamente, muchas veces no somos conscientes de que lo que hasta hace unos años estaban haciendo nuestros abuelos, nuestros padres, Sí. los que somos un poquito más mayores, puede que sean oficios, que sean tradiciones que pueden remontarse a miles de años. Sí. Entonces, claro, cuando tú ya cambias tanto tu dinámica, es lo que he comentado antes sobre las aplicaciones, sobre el mundo táctil, pues no nos damos cuenta de que vivían y pensaban de forma diferente, con problemáticas diferentes. Entonces, esa perspectiva muchas veces se la tiene que transmitir a las generaciones que vienen detrás. Es decir, que todo no era tan fácil. Es decir, que la vida no eran problemas constantes. Y era mucho más lenta también, Sí. además todo se hacía a mano, ¿no? Era más manual, y todo se hacía a mano, Sí. se labraba a mano, Sí. prácticamente casi todo. Sí. O se reciclaba, en fin, es que no tiene nada que ver. Es un cambio total, ¿no? De mentalidad, de forma de ver la vida. Y estas personas que todavía tienen esa forma de elaborar aquello y que todavía permanece porque lo han aprendido de generación en generación, es que eso sí que es patrimonio local también. Sí, es que muchas veces nos podemos poner a pensar en el patrimonio material, eso que tú puedes tocar, ¿no? Pero también está el inmaterial, y es que eso que se transmite de padres a hijos de forma oral. Es decir, cómo cultivan un huerto, cómo plantan o cultivan la vid, o cómo hacen el esparto, ¿no? Que, por poner algunos ejemplos, todo ese tipo de cosas, pues se ha ido transmitiendo de padres a hijos. Entonces, muchas veces se nos olvida que ese tipo de cosas se pueden remontar, pues lo que te he dicho, un montón de siglos, de generaciones atrás,
Entonces también es patrimonio. Es decir, ¿por qué los romanos no se iban a hacer una alpargata de esparto, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué no iban a hacer, no iban a tejer lana? Claro, sí, eso se ha venido haciendo. Lo que pasa es que nosotros hoy día nos vamos a la tienda, escogemos la calidad, el color, el grosor, y en aquella época era la oveja que tenía al lado, ¿no? Siendo un poco, frivolizando un poco las circunstancias, pero hay que tener en cuenta que todo ese tipo de patrimonio también hay que valorarlo, protegerlo y transmitirlo. Luego los talleres, ¿no? Ya por ir ya finalizando, porque nos queda poquito tiempo, los talleres están siendo un éxito, sobre todo para las familias, los más pequeños, ¿no? Y también dedicado a la escritura hilando Roma. Una es la escritura jeroglífica y otra hilando Roma. ¿En qué consisten? Pues bueno, lo de la escritura jeroglífica es aprender. Ellos utilizaban símbolos, no es como nuestra escritura, que es la que utilizamos el abecedario. Y entonces, pues ahí mi compañero Javi, pues le enseña a los que se quieren, los que se apuntan a ese taller, cómo escribían los jeroglíficos los egipcios. Es decir, no, en principio parece que no tienen nada que ver, pero muchas veces nos olvidamos de que el mundo romano tiene muchas cosas del mundo egipcio. Entonces, también ir hilando o ir tirando de ese hilo para... Y después lo de hilando Roma, eso ahí ha sido un poco un híbrido, es un taller que se ha ido formando a lo largo del tiempo. Era el tema de los tejidos. He hablado del parto, pero también hablamos de seda, también hablamos de cáñamo. Los materiales que tenemos exactamente. Aquí. Son materiales que hoy día a lo mejor los miramos así porque los vemos no hechos, no elaborados, no nos llaman la atención, pero que una vez que toman forma, la importancia que tienen, sobre todo en la vida cotidiana de los romanos, en la vestimenta, en cómo se utilizaban, de dónde venían, y siempre intentando tocar mucho. Intentamos que se toque todo lo posible, porque parece que estamos perdiendo el sentido del tacto más allá de lo que de coger algo, ¿no? Entonces, también que sepamos qué tacto tenían estas fibras. Y luego, por último, los microrrelatos, ¿no? La convocatoria de microrrelatos, que cada año tiene más éxito. Sí, es el que te interesa a ti. A ver si algún día te anima, Beatriz. A ver si me animo, es verdad, a ver si me animo. Sí, siempre intentamos el tema de la puesta en valor, pues con actividades muy diversas, como está viendo, visitas, talleres. Y esto surgió gracias a que una chica de Córdoba, que estaba haciendo las prácticas, estudiaba filología, perdón. ¿Por qué no hacemos esto? Pues venga, vamos a intentarlo. Pusimos nuestras bases, pusimos nuestras historias. Una forma diferente de intentar fomentar lectura, fomentar escritura, y sorprende muchísimas veces, sobre todo a mí me encanta la parte infantil, porque ves que hay chavales que son auténticos, tienen unas mentes muy buenas. Futuros escritores, ¿no? Sí, es un potencial muy importante, ¿eh? Y la verdad es que es muy gratificante ver que te mandan los relatos. Pues fomenta la creatividad también, así que todo además pensando, ¿no?, en el entorno, ¿no? Porque el microrrelato me imagino que será hablando del entorno en el que estamos. Sí. Pues hemos cumplido el tiempo prácticamente ya, Aurora, no da mucho tiempo más, así que te esperamos para otra ocasión. Sí, porque hoy ha sido breve, o por lo menos me parece un corto. Sí, entonces hemos hablado fundamentalmente de la oferta cultural que hay en el Centro Arqueológico para este verano, así que bueno, te emplazamos para otro día, y sobre todo pues animar a la gente a que vaya a las actividades y que disfrute del verano y del patrimonio local de Torrós. Perfecto, pues nada, animarlo. Y gracias a vosotros por vuestro trabajo también. A vosotros por difundirlo. Hasta pronto. Adiós, Aurora.